Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Noé, el gran siervo de Dios, primera parte. Los detalles. El pecado es una condición de la mente, no es un acto exterior. Cuando Caín pecó al matar a su hermano, el Creador en su misericordia le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia, que fue necesario destruirla con un diluvio. La paciencia de Dios llegó a su límite. Desde el momento en que Adán pecó, el mundo jamás ha podido estar libre del mal y sus efectos. No obstante, Dios siempre ha tenido testigos en cada periodo de la historia. En el periodo antediluviano, Dios utilizó a Noé, quien fue un pregonero de la justicia divina, como nos dice 2 de Pedro 2:5, en la Biblia. A través de Noé y su inspirada predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo actuó como juez en medio de la humanidad. Por medio del Espíritu de Dios, Noé exhortó a los hombres en un esfuerzo por refrenarlos, y hacerlos que se apartaran de los malos caminos que ellos habían escogido. La razón para el juicio diluviano, ver Génesis 6:1-13. Cómo respondió el mundo en general, ante las amonestaciones traídas por el Espíritu Santo por medio de Noé. En los tiempos de Noé, ya la gente se había corrompido y había llegado a la violencia hasta lo máximo. El texto hebreo pareciera indicar que los hombres no simplemente se habían arrastrados al mal, sino que voluntaria y decididamente se dedicaban a realizar toda práctica maligna. Noé debió haber sido un mejor hombre de Dios que los anteriores, ya que él tuvo que enfrentarse a personas corruptas hasta lo máximo. Para los tiempos de Noé, la paciencia de Dios había llegado a su límite, y ya Dios había establecido una línea final. Su espíritu seguiría juzgando, exhortando, y convenciendo a la humanidad por otros 120 años, por medio de Noé, después de lo cual vendría el fin. En Jeremías 18:7-8 en la Biblia, Dios prometió que Él se arrepentiría del desastre que pronunció en contra de la nación de Israel, si los israelitas se arrepentían. Hay un tiempo para el arrepentimiento, y durante ese tiempo, los hombres pueden arrepentirse con la seguridad de que Dios les perdonará sus pecados. En Jeremías capítulo 4, en la Biblia, Dios exhortó a Judá a arrepentirse, ver versículo 14, pero fue ignorado, y por lo tanto, el juicio iba a venir. Una vez que ha pasado el tiempo del arrepentimiento, es seguro que vendrá la ira de Dios. Desde esta perspectiva, Dios no se arrepentiría del juicio que había anunciado por medio de sus profetas. Este fue el caso en los días de Noé. El Evangelio eterno, ver Apocalipsis 14:6, fue proclamado por Noé durante 120 años, pero una vez que Dios cerró la puerta del arca, ya había terminado el tiempo del arrepentimiento, y había llegado el tiempo del juicio. Ciertamente, Dios no cambia con respecto al juicio, una vez que ha concluido el tiempo para el arrepentimiento. Para nosotros del presente, bueno es que no nos equivoquemos en esto, confiando en que la gracia y la misericordia de Dios, nos librarán de un juicio sin arrepentirnos. Cierto es que Dios da demasiado tiempo para arrepentirnos de cualquier apatía divina. Pero no debemos abusar de la misericordia y de la paciencia de Dios, pensando que Él no juzgará a los hombres por sus pecados. Después del tiempo del arrepentimiento,
el juicio es cierto y seguro para los pecadores, que se rebelan en contra de Dios. Muchas personas que profesan ser seguidoras de Cristo, no creen en el infierno porque dicen que Dios no es tan malo para castigar a las almas en un infierno. Pero para nosotros, los que creemos en el infierno, lo tremendo del caso es que las almas que llegan al infierno del que habla la Biblia, y son muchas las veces que lo menciona, allá no hallan una manera de cómo culpar a Dios de su destino espiritual aterrador. Allá en el infierno, esas almas se culpan a ellas mismas, a sus familiares de sangre, y a los que consideraron, amigos, aquí en la tierra. En el caso de Noé, él respondió al pacto divino al comprometerse con Dios, y al abrir su corazón al amor de Dios. El arca que Noé construyó, fue un símbolo del compromiso de él para apoyar el pacto que él había aceptado, y Dios lo recompensó, salvando a su familia del juicio final del diluvio. Por fe, Noé escapó del juicio de Dios sobre el mundo. Dios habló a Noé del diluvio y le mandó a construir el arca, el cual era un barco bien grande. La obediencia de Noé mostró su fe, y por esa fe, Noé condenó al mundo, poniendo así en claro la falta de fe de parte del mundo. Noé le predicó a la gente, ver 2 de Pedro 2:5, pero la gente ignoró sus prédicas. Asimismo se está poniendo la humanidad hoy en día, pues, cada vez más la gente se está rebelando contra Dios, cumpliendo así lo que Cristo profetizó en Mateo 24:37-39, en la Biblia. Noé predicó a ellos la justicia que viene por la fe, ver 2 de Pedro 2:5, Hebreos 11:7. No simplemente les predicó los terrores de la catástrofe que iba a acontecer. Pero la falta de fe de parte del mundo, trajo la condenación, pues, por fe somos justificados delante de Dios, ver Romanos 4:5. La Biblia no deja dudas en cuanto a que el diluvio fue un acontecimiento divinamente ordenado, el cual fue prolongadamente anunciado. Posiblemente, Noé repetidamente llegó a decir a la gente, entren en el arca, o perecerán. Solamente 8 personas entraron en el arca, ver 1 de Pedro 3:20. Mientras Noé preparaba el arca en que su casa se salvaría, él estuvo ocupado al mismo tiempo en proclamar la sobreabundante gracia de Dios, pues solo esta constituye, la justicia por la fe, ver Romanos 5:15-20, en la Biblia. Hebreos 11:7 especifica que Noé, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, sugiriendo con esto, que quizá él no siempre había comprendido la gracia con anterioridad. Durante los 120 años de construcción del arca y predicación, la comprensión que Noé iba adquiriendo del carácter de Dios, debió ir creciendo. Noé pudo haber comenzado con un mensaje de pura alarma y cruda amonestación, pero a medida que iban pasando los años, y podía contemplar la misericordia y paciencia de Dios, él se hizo consciente del gran amor de Dios hacia un mundo perdido. Si Noé predicó, la justicia por la fe, entonces él predicó el Evangelio eterno, del que nos habla Apocalipsis 14:6. Por eso, él fue hecho heredero de esa preciosísima verdad. Si usted y yo somos hechos herederos de la plena verdad de la justicia que viene por la fe, entonces tenemos aquello que nos capacitará para atravesar todas las terribles convulsiones, que estén por sobrevenir a la tierra, y ciertamente están a las puertas. De igual forma, como Noé maduró en su comprensión de la herencia, así se espera hoy en día, que el pueblo de Dios crezca en la comprensión de esa gracia sobreabundante de Cristo. Por la construcción del arca y poseído de un temor reverente, Noé creyó en la santidad de Dios,
y en lo inminente del juicio que se avecinaba, ver Hebreos 11:7. De ahí fue que él tomó seriamente la palabra del Señor, y se aferró al único medio de salvación para él y los suyos. En el arca había lugar de sobra para muchas otras personas, si hubieran querido entrar, así como había para los animales. Fue así que, por esa fe Noé condenó al mundo, demostrando que los impíos iban a morir, no simplemente por las aguas del diluvio, sino por su indiferencia e incredulidad. De ahí es que Noé, vino a ser, heredero de la justicia que viene por la fe. En efecto, porque por más íntegro que Noé fuera, él no era sin pecado, ver Romanos 3:10, 23, 24, y por tanto, él fue literalmente salvado por la fe. Como describe la Biblia los sentimientos de Dios a la hora de pronunciar estos juicios, se ve en la Biblia que, en los tiempos de Noé, Dios no estaba desplegando actos de venganza. Ni siquiera podemos decir que estaba tan enojado como estaba dolido y triste. El texto hebreo indica que, Dios se sentía herido de corazón, por la crecida e ininterrumpida maldad de los seres humanos sobre la tierra, y que ya estaba a sus límites. La humanidad entera, había decidido caminar por sus propias sendas demoníacas y perversas. El hombre se había apartado totalmente de los caminos de Dios, y estaba transitando completamente fuera del plan que Dios había designado para sus criaturas. Todos ellos habían rechazado la obra guiadora y santificadora del Espíritu Santo. La creación que una vez fue, buena en gran manera, y que había sido hecha para darle a Dios la honra y la gloria, en los tiempos de Noé, estaba hiriendo el corazón de su Creador con sus actos puramente pecaminosos. Prácticamente, hoy en día está sucediendo lo mismo. No se pierda el segundo vídeo de este tema. Que Dios le bendiga ricamente.